Ubicado en el suroeste de los Estados Unidos, dentro de las antiguas montañas Apalaches, a lo largo de la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee, se encuentra la aparentemente y eternamente nublada Montaña Run. Su larga línea de cresta se eleva a 6.285 pies en el cielo. Contiene 5 picos montañosos separados y es una vasta extensión de selva virgen y densa que contiene en su interior el Bosque Nacional Cherokee, el Bosque Nacional Pisgah y el Parque Estatal de la Montaña Run. Aquí, el histórico sendero de los Apalaches serpentea para alcanzar la mayor elevación a lo largo de su recorrido. Y además de sus escarpados bosques, Round Mountain también tiene la distinción de tener la mayor pradera herbosa de las tierras altas, llamada calva herbácea, en toda la cordillera de los Apalaches. Además de todo este esplendor natural, las impresionantes vistas y las innumerables actividades al aire libre se ofrecen. Round Mountain también ha sido el hogar de varias historias y fenómenos sobrenaturales que han capturado la imaginación hasta hoy en día. Y yo soy el documentalista, y esto es Bestias misteriosas de los Apalaches. Uno de los fenómenos más extraños conocidos que se ha reportado desde hace mucho tiempo desde la montaña Round es un coro fantasmagórico de voces desencarnadas que se dice que deambulan por los altos de los picos y pasos. Estas historias se remontan por lo menos hasta principios del siglo XIX, cuando los colonos y exploradores comenzaron a volver con historias de haber escuchado música misteriosa y voces cantando, flotando a través del viento aquí y allá. Curiosamente, la calidad de la música inexplicable y estas voces parecían cambiar dependiendo de quién las escuchaba, con varias descripciones de cómo sonaba el coro espectral. En algunos casos, la gente reportó haber escuchado las voces angélicas más hermosas que jamás habían experimentado, acompañadas por el sonido de arpas etéreas. Pero en otros, los sonidos tomaron una dimensión más siniestra, sonando como chillidos caóticos y los horribles lamentos y gritos de condenados a la sinfonía del ruido infernal. Independientemente de cómo sonaban, los Ghost Choir acumularon muchas leyendas sobre ellos, como que eran ángeles o, por el contrario, demonios del infierno. Y una historiadora local, Jennifer Bauer, dijo de ellos: sí, se escuchaba la música de la montaña o el coro fantasma. El viento soplaba muy fuerte. La gente ha informado de un gran temor. Aquellos que se encontraron con estos sonidos en la montaña de Round tenían diferentes puntos de vista sobre lo que podrían ser. Algunas personas pensaron que el sonido era de hadas. Otros pensaban que la música de la montaña provenía de los espíritus de los indios Cherokee y Catawba, que hace muchos años lucharon en la cima de Round, pero otros interpretaron algo más amenazador. Otras personas sintieron que lo que estaban oyendo era la montaña hablando con ellos. Algunas personas los tomaron como mensajes muy malvados.
Sentí como si el mismo diablo hubiera subido desde las profundidades para encontrarnos. Mientras que primero se reguló a colonos, exploradores y cazadores meramente dispersos en la región, los informes sobre la leyenda del coro de los fantasmas realmente despegaron con la construcción de un lujoso hotel turístico llamado el Hotel Cloudland. Construido en 1878 por el coronel John T. Wilder, un oficial del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil. El espacioso hotel realmente abrió el área a los turistas, y con toda la gente que se acercaba, tal vez no sea una sorpresa que más y más gente empezara a informar sobre el coro fantasma. Y hubo informes frecuentes de que huéspedes escuchaban el extraño fenómeno. Uno de los informes más aterradores y espectaculares fue el de un invitado llamado Lee Powell, que un día oyó claramente el misterioso canto y decidió ir en busca de su fuente. Mientras deambulaba por el desierto, una feroz tormenta descendió y cuando se refugió en una cueva, afirmó que un portal se había abierto en la roca para arrojar una procesión de fantasmas cantando, y que además parecían muertos, con la piel podrida y los dientes quebrados. Sus cantos se convirtieron en lamentos de dolor. El hombre aterrorizado se desmayó y cuando despertó sus ropas estaban rotas. Uno de los huéspedes del hotel era un geólogo llamado Henry E. Colton, que también escuchó el coro y no supo qué hacer con él, diciendo que sonaba como el zumbido de 1000 abejas. Eventualmente, llegaría a la conclusión de que era causado por la electricidad generada por la fricción. En efecto, la explicación racional común del coro fantasma de la montaña Roan es que se trata de un fenómeno causado por el viento, que es particularmente feroz en la cresta. Pero, ¿es eso o es algo más? Si el coro realmente son fantasmas, entonces aparentemente no estarían solos en la montaña Roan, ya que hay otras historias de residentes espectrales también. Una de estas historias gira en torno a un decrépito cementerio a lo largo de un lugar llamado Dark Hollow Road, justo frente a la montaña Roan. El cementerio es pequeño y descuidado. La mayoría de sus tumbas están cubiertas de vegetación, sin marcas y ocupadas por los cuerpos desconocidos de los olvidados. Pero una que se conoce es la tumba de un hombre llamado Jenkins. La historia cuenta que en algún momento del cambio del siglo, Jenkins estaba teniendo una relación bastante tórrida con una mujer local llamada Belinda, que era conocida por acostarse con cualquier tipo. Según la leyenda, Jenkins fue asesinado un día después de haber recibido un disparo. Algunos dicen que fue su celosa esposa quien descubrió la aventura y justo después de ser enterrado en el cementerio, Belinda desapareció sin dejar rastro. Se corrió el rumor de que ella había estado enamorada de Jenkins y se había arrastrado a su ataúd para estar con él, permitiendo que la enterraran viva para poder quedarse con su amante incluso después de la muerte. Sea cierto o no, se ha informado desde entonces que los autos que pasan por ahí o se estacionan serán sacudidos o golpeados por una fuerza invisible, que se dice es el espíritu inquieto de Belinda. Si los espeluznantes cementerios embrujados no son lo suficientemente extraños para ti, ¿qué te parecen las persistentes historias de un toro fantasma?
Para esta historia nos remontamos a los primeros tiempos de los colonos de la montaña, cuando un rico ranchero se mudó a la zona que solo era conocido como El Barón. Con él llegó una enorme manada de ganado que rápidamente se apoderó de las mejores tierras de pastoreo, para disgusto de los demás ganaderos de la zona. Peor aún era que se decía que uno de los rebaños del varón era un toro enorme y muy agresivo que ahuyentaba ferozmente a cualquier persona o cosa, a veces incluso causando heridas o la muerte. Se creía que el varón había comprado intencionadamente este toro para mantener alejados a otros ganaderos, y su rebaño creció a un tamaño alarmante, amenazando con dejar a los demás ganaderos locales fuera del negocio. Esto probablemente habría sucedido si no fuera por un misterioso individuo que tomó las cosas en sus propias manos y disparó y mató al toro un día mientras pastaban cerca de la cima de la montaña Roan. Considerando que el toro era grande y pesado, el varón optó por dejar el cadáver a la intemperie, abandonándolo justo donde había caído. Desde entonces, se ha dicho que los sonidos desencarnados de un toro pueden ser escuchados en el área, o que la aparición completa de un toro espectral aparecerá, a veces atravesándose en el camino, solo para desaparecer en el aire justo antes del impacto. A estos misterios se suman los diversos informes de luces fantasmas que han sido presenciadas en la montaña, vistas balanceándose o flotando a través de los árboles o, a veces, disparando hacia el cielo para desaparecer. Uno de estos informes proviene de un testigo que dice que en ese momento había estado en Road Mountain para acampar con un amigo a lo largo de la ruta de los Apalaches, cuando tuvieron una experiencia bastante extraña. Él dijo que a medida que oscurecía, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Dijo: oímos lo que sonaban como pasos a lo largo de un sendero lateral que pasaba por nuestro campamento. Hojas crujientes y ramitas se rompían por debajo de su peso y cosas por el estilo. Hacemos muchas caminatas y acampamos y estamos acostumbrados a escuchar ruidos invisibles, así que no pensamos demasiado en ello. Pero entonces todo se calmó. Los bosques habían sido insectos ruidosos, ranas e incluso un perro en algún lugar de las montañas había estado haciendo ruido. Todo se detuvo instantáneamente mientras estábamos sentados alrededor del fuego. Fue entonces cuando ambos vimos una luz que se balanceaba de un lado al otro a lo largo del sendero principal. Nos miramos el uno al otro y dijimos: ¿acabas de ver eso? La mejor manera de describirlo es que parecía una bola brillante sin ningún resplandor, como una farola puede aparecer sin el resplandor que la rodea. Se balanceaba de un lado al otro, siguiendo el sendero hacia el bosque, luego daba la vuelta, regresaba hacia nuestro campamento y finalmente daba la vuelta y se adentraba en el bosque. Se movía como si alguien lo llevara, como una linterna o un faro en una persona algo bajita. Inmediatamente decidimos comprobarlo, yendo hacia el sendero con nuestras linternas pensando que alguien nos estaba gastando una broma o caminando por el sendero después de que oscureciera, lo cual habría sido inaudito, ya que estas montañas son literalmente muy negras por la noche, y eso sería pedir por una lesión. El sendero estaba desierto hasta donde podíamos ver. Caminamos hasta el estacionamiento para ver si otros vehículos habían llegado. No había coches, excepto el nuestro, y todas las luces interiores estaban encendidas, aunque las puertas estuvieran cerradas.
hicimos las maletas y nos fuimos inmediatamente. ¿Qué estaba pasando en esta montaña? ¿Atrae de alguna manera fuerzas que van más allá de nuestra comprensión? ¿O son solo leyendas urbanas y folclore espeluznante? Por ahora, la montaña Roan está allí como un monolito inescrutable de otra época que sigue atrayendo leyendas y evadiendo la comprensión. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Bestias Misteriosas de los Apalaches. Saludos especiales para Marta Von Rosu, Millennium Kingdom, Mayra del Carmen Abraham Martínez, Emanuel Calderón, Isabel González 67, Gerson Blogs, JJ Hernández, Aníbal Cepeda, Pablo Sánchez, Dave Sauceda, Ángel Smith, Luis José Machado, Yade de Alvarado, José Luis Torres, Jesse Aranda, Dragón Héroes, Infinity Games, Alejandro Figueroa y Dani Luz. Gracias y hasta la próxima.